Buenas tardes a todos. Espero me estén escuchando. Pablo, Vale, ¿sale bien el audio? ¿Podrían confirmarme? Sí, Seba, se escucha bien. Perfecto. Bueno, vamos a arrancar 5 minutos después de lo planeado para darle tiempo a todos a que hayan podido entrar. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Sebastián Birch, para quienes no me conocen. Estoy dentro del equipo de Ciale Alta, trabajando como gerente de servicios y los productos de VAS principalmente, para todo lo que es Argentina y extendido con la responsabilidad hacia Sudamérica en estos últimos 6 meses. Quería agradecerles a todos por estar ahí. El motivo por el cual nos reunimos hoy es para presentarle los datos de la base de datos de todos los usuarios de Dairycom de Argentina y Uruguay, principalmente de Argentina, que aportaron sus CAUFAs de manera desinteresada y con la única intención, como lo planteo en la primera diapositiva, cuál es el sentido de esta base de datos, ¿no? ¿Para qué tener una base de datos de usuarios de un software? Y yo creo que es una gran herramienta para todas las personas que hacemos consultoría, y para los productores también, tener una herramienta para poder saber dónde estamos parados en relación a otras lecherías que intentan trabajar duramente y que intentan hacer grandes esfuerzos para lograr buenos resultados y una buena eficiencia, pero ¿es suficiente el número que estamos logrando en nuestra lechería? La respuesta puede ser sí o no, pero debemos tener una referencia para poder tener claro qué también o cuánta oportunidad tenemos de mejorar. Entonces, siempre que nos sentamos junto a un productor como profesionales, analizamos los datos y decimos, en base a la comparación contra esta información que se mide de la misma manera, la eficiencia que estamos logrando está bien, hay oportunidad de seguir mejorando. Un poco ese es el sentido de esta base de datos, ¿no? Y para ya meternos en los datos, sin más que retraso, lo que podemos ver en pantalla es cuál es la cantidad de registros que tenemos para esta base del año 2019. Todos los datos que vamos a presentar ahora corresponden a la información productiva y reproductiva que extraemos de Dairycom del año 2019. Como pueden ver, la base de datos está formada por 212 tambos, los cuales suman 131.717 vacas. El 22% de esos tambos, son 46 que tienen un tamaño de menos de 200 vacas. Tenemos 6.710 vacas en ese grupo, o sea que en ese 22% de los tambos solo se encuentra el 5% del total de vacas de esta base de datos. Después tenemos casi la mitad de los tambos, el 46%, que son 98 tambos, están entre 200 y 500 vacas, ¿sí? Vacas, cuando hablamos de vacas, hablamos del promedio de vaca total del año 2019. Ese es lo que define el tamaño, ¿sí? Tenemos 98 tambos, le decía, en ese grupo, 32.360 vacas, es decir, el 25% del total de vacas de la base. Tambos entre 500 y 1.000 vacas son 40, 19% de los tambos. Tenemos 27.647 vacas ahí, con el 21% de los tambos de las vacas totales, ¿sí? Y después tenemos un grupo de 28 tambos, que es más de 1.000 vacas, ¿sí? Y ahí solo el 13% de los tambos aportan el 50%
de las vacas de esta base de datos, el 49% para ser más preciso, ¿sí? Siguiendo con algunos datos más, van a ir quedando los cuadros anteriores chiquititos ahí arriba, como por si alguno se quedó colgado en algún cuadro. Pero ¿dónde están ubicados estos tambos? Como les decía, hay solo 3 clientes Advantage que están que están en Uruguay, el resto son todos tambos de Argentina, distribuidos en provincia de Entre Ríos, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, 212 tambos, lo que decíamos que teníamos, y la cantidad de vacas totales están ordenados por provincia en función de la cantidad de vacas que aportan a esta base de datos, ¿sí? Los tambos de Entre Ríos tenemos 9.400 vacas con 24.4 litros promedio. Quiero aclarar que estos litros de leche por vaca corresponden al promedio registrado como control lechero individual en Dairycom 305, ¿sí? No tenemos la precisión de la leche de cada uno de los tambos, sino la foto que se saca mensualmente en el control lechero, y los que tienen medición diaria de leche es una foto que se guarda una vez al mes sobre la producción diaria que registra ese establecimiento, ¿sí? Entonces, bien, como ven, esta es la realidad de los tambos por provincia. Pasando a cuál es el sistema que caracteriza a estos tambos, podemos ver que con infraestructura de galpones, ya sea con el sistema de compost o con el sistema de freestall, tenemos en total 17 tambos, 7 de compost, 10 de freestall. 34 tambos están encerrados, dry lots por llamarlo de una manera, en realidad están con encierre las vacas. Hay distintos tipos de sistema de comedero dentro de esos encierres, pero tenemos 34 tambos en esa situación, con esa característica, y 161 tambos pastorean, ¿sí? Seba, Sí. apagá si querés tu cámara, porque la imagen por ahí demora un poquito más, si querés, se ve medio mal. Si querés apagar tu cámara, capaz que ayude. Perfecto, gracias Pablo. ¿Me escuchas bien ahora ahí? Sí, era la imagen más que nada, que tarda un poquito y se pixela un poco los números. No sé la gente cómo está viendo. Por ahí, si nos dicen, esperemos que esté saliendo bien y que todos estén pudiendo escuchar, ¿no? Bueno, avanzo. La producción de leche para cada uno de los sistemas, promedio por vaca en el año 2019, los tambos que tienen infraestructura de galpones están entre 33 y 34 litros de leche, y tenemos un total de 36, casi 37.000 vacas en esa situación. Los tambos que están con encierre promedian 29.7 litros, con casi 30.000 vacas, 29.000 vacas en ese grupo. Y los tambos que pastorean, que son la gran mayoría, 161 de los 212, tienen una producción media de 23.6 litros, y tenemos 65.000 vacas dentro de ese grupo, ¿sí? Bien, ¿cuál es el tamaño? Dependiendo del sistema de producción, lo que vemos es que los tambos, tenemos una dispersión importante en la cantidad de vacas que tienen los distintos sistemas. Los tambos pastoriles, la gran mayoría está por debajo de 500 vacas. Tenemos 46 tambos con menos de 200 vacas que pastorean, 81 tambos que están entre 200 y 500, hay 22 tambos de entre 500 y 1000, y 12 tambos de más de 1000 vacas que pastorean también. El sistema de encierre son tambos de más de 200 vacas en todos los casos, ¿sí? Con la gran mayoría entre 500 y 1000 vacas, entre 200 y 1000 vacas, ¿sí? Y los tambos de galpón tenemos de tambo de 200 a 500 vacas, hay 2 freestalls. Los freestalls son todos con cama de arena, y los compost son con distintos tipos de sustratos, pero tienen techo
y sin camas, cubículos para las vacas, ¿sí? Una característica de los compost es que casi todos no tienen el 100% de sus vacas bajo galpón, sino que tienen una proporción del rodeo en galpón, no todas sus vacas, ¿no? Es una característica para aclarar. Relacionado con la cantidad de ordeñes que tiene cada uno de los establecimientos, podemos ver que hay 182 de los 212 tambos que ordeñan a sus vacas 2 veces por día, los cuales están en sistema de encierre o en sistema de pastoreo, digamos. Ninguno de los usuarios que tienen galpones ordeñan 2 veces por día sus vacas. La producción promedio de los que ordeñan 2 veces está en 24.2, los que están en encierre 27.8 y 23.6 los que pastorean. En total 82.700 vacas en ese grupo de 2 ordeñes al día, y los de 3 ordeñes al día son 30 tambos, de los cuales son todos los que están con infraestructura de galpón, más 13 tambos que están con encierre y también ordeñan 3 veces por día a sus vacas. El diferencial de producción está bien marcado para este grupo de 30 tambos, con un promedio de producción de 33 litros y 48.900 vacas en ese grupo, ¿no? O sea, el 86% de los tambos ordeñan 2 veces por día sus vacas, solo el 14% de las vacas se ordeñan 3 veces al día, de los tambos ordeñan 3 veces al día, y el 63% de las vacas tienen 2 ordeñes al día, y el 37% de las vacas tienen 3 ordeñes al día, ¿sí? Muy bien. Pasando a cuáles son los indicadores reproductivos principales a la hora de evaluar la eficiencia reproductiva, tenemos los más clásicos o característicos, ¿no? Que son los días abiertos, el intervalo entre partos, edad al primer parto. Vamos a hablar un poco sobre esos indicadores en este grupo de tambos. También vamos a hablar de la tasa de preñez de 21 días, vamos a ver información sobre tasa de concepción, tasa de inseminación y tasas de aborto, ¿sí? Como las características más importantes y destacables de este grupo de tambos, ¿sí? ¿Cuáles son los peligros que normalmente vemos y por lo cual no utilizamos habitualmente para monitorear la eficiencia reproductiva de los tambos? Estos 3 indicadores, que son los días abiertos o intervalo parto-concepción, el intervalo entre partos o la edad del primer parto. Y la realidad es que el doctor Steve Baker, que es uno de los creadores de esta herramienta de DairyCom, de la cual todos los que aportan su información aquí son usuarios, es que hay que tener en cuenta algunos problemas que suelen tener los indicadores como esos, que es variación, es uno de esos problemas. Significa que hay pocas vacas que pueden afectar mucho o modificar mucho el resultado del indicador que estamos mirando, ¿sí? Vamos a ver en ejemplos después qué queremos decir con este problema de la variación. Tenemos el problema que Steve Baker define como momento, que es el efecto amortiguador de datos que ocurren muy lejanos en el rendimiento actual del dato que estamos mirando, ¿no? Por ejemplo, cuando incluimos 17 ciclos en la tasa de preñez anual, si tenemos una muy buena eficiencia en los ciclos muy lejanos, hace un año atrás, es probable que cuando vemos el indicador de los últimos 17 ciclos, digamos que en realidad no estamos tan mal, pero si miramos los últimos 8 ciclos, por ahí podemos en realidad saber qué tan mal o qué tan bien estamos haciéndolo en un momento más claro. Entonces esos indicadores, días abiertos, entre partos y la edad del primer parto, suelen tener expresados como promedios anuales ese problema del momento, ¿no? Por otro lado tenemos el problema del retraso, ¿sí?
que lo que nos dice es cuánto tiempo lleva desde que ocurre un evento hasta que podemos medirlo a ese evento, ¿no? Entonces, es un problema habitual con la mayoría de los indicadores que se expresan como promedios, como los que estamos nombrando. Y el otro es el sesgo o el bias, ¿sí? Que es también denominado parcialidad, que es cuando se excluyen o incluyen animales de manera incorrecta en el cálculo o involuntariamente, digamos, no incluir los animales dados de baja, por ejemplo, en algún indicador, ¿no? Entonces son problemas que suelen tener esos indicadores y vamos a tratar de ver con los datos de la base algunos ejemplos de eso, ¿no? Si yo calculo sobre todo las vacas que parieron en 2019 en esta base de datos, y queremos calcular cuál es el intervalo entre partos, vamos a ver que el promedio es de 14 meses, 418 días para las vacas que parieron por segunda vez y 421 días para las vacas que parieron por tercera vez, ¿no? Entonces el promedio nos da 14 meses y la realidad es que tiene varios problemas. Primero, parcialidad, no incluye a todos los animales. Todas las vacas que parieron por primera vez no están siendo incluidas dentro de ese análisis, con lo cual no sería un buen indicador para reflejar la eficiencia reproductiva, ya que el 36% de las vacas en este ejemplo no la estamos considerando, ¿no? Entonces es un problema que tiene de parcialidad claramente. La variación, pocas vacas que abortan varias veces, por ejemplo, y vuelven a quedar preñadas, van a generar intervalos muy con promedios muy altos y debido a que son extremas, y eso van a afectar mucho el resultado. También tienen mucho retraso, ¿no? Cuando analizamos un indicador así del promedio del año, porque estamos poniendo dentro del mismo grupo vacas paridas en enero del 2019 y vacas paridas de diciembre, con lo cual tampoco tenemos mucho retraso en ver ese indicador. Y el momento, ¿no? Vacas paridas de nuevo de enero del 2019 con muy buena eficiencia no pueden estar enmascarando un problema ocurrido en diciembre, ¿no? Entonces, claramente son problemas, pero sí, como objetivo, es un buen número, no es bueno para monitorear, ¿no? Lo mismo con los días abiertos, ¿no? Si los días abiertos, que muchas veces se llama también intervalo parto-concepción, de las vacas que quedaron preñadas en 2019, podemos ver que también tienen todos estos problemas de la parcialidad, la variación y el retraso, ¿no? Si vemos el promedio de días abiertos de todas las vacas que se preñaron en el 2019, vamos a ver que el promedio da 146 días abiertos o intervalo parto-concepción. Ahora, si dividimos a las vacas en función de la cantidad de veces que abortaron y que volvieron a quedar preñadas, vemos que hay 84.000 vacas que preñaron y no tuvieron ningún aborto, y esas lograron quedar preñadas con 124 días de intervalo parto-concepción o de días abiertos, ¿no? Sin embargo, tenemos 13.800 vacas que quedaron preñadas y que tuvieron un intervalo de 240 días. Y así empieza a haber vacas que quedaron preñadas en ese periodo, pero que generan un ruido muy grande dentro de los datos, ¿no? Entonces, si miramos todos los tambos, los 212 tambos, ¿cuál es el intervalo parto-concepción? Vamos a ver tambos que logran estar alrededor de 100 días abiertos como promedio de todas las vacas que quedaron preñadas, y tambos que tienen 200 y pico días abiertos. Ahora, cuando miramos los días abiertos de las vacas que no abortaron nunca, vemos que hay números muy dispares y es lo que se muestra en la línea naranja, ¿no? Este tambo tiene un intervalo de días abiertos de 170, ¿sí? y de 130 las vacas que no abortaron nunca, ¿sí? Como ejemplo. Seba, ¿podés aclarar las especificaciones de ese cuadro? Porque no se están leyendo bien los números ni las referencias del cuadro. Queda todo muy pixelado.
¿En este cuadro lo ves muy pixelado? Sí, sí, de las barras azules y la raya naranja no se lee cuál es la referencia, ni los números. Perfecto. La referencia, el eje de la SI son los días de intervalo parto-concepción o días abiertos, y en el eje de las X tenemos la cantidad de los tambos. Cada uno de los tambos ordenados por el que menos días abiertos tiene al que más días abiertos tiene, ¿sí? Y en la barra naranja es el promedio de días abiertos de las vacas que no tuvieron ningún aborto, ¿sí? Bien. En relación a la edad al primer parto, lo que podemos ver es que tenemos la mayoría de los animales preñados entre los 22 y los 25 meses, pero el promedio la media está en 25 meses de edad al parto, ¿sí? Y tenemos, si queremos ver en porcentaje, son 40.000 vacas de primer lactancia con fecha de nacimiento registrada, las cuales tenemos alrededor del 60% pariendo entre 22 y 25 meses, ¿no? Pero, de nuevo, todos los problemas que nombrábamos antes, como variación, retraso, momento y parcialidad, son características que afectan, pocos animales afectan mucho esos indicadores, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el principal indicador reproductivo que vamos a evaluar y que vamos a considerar para el análisis? Claramente es la tasa de preñez, que lo que expresa es cuál es el porcentaje de las vacas elegibles que se preñan cada 21 días, ¿sí? Y lo que mejor es el indicador que mejor refleja la rapidez con la que se van quedando preñadas las vacas que están elegibles, ¿sí? Los dos pilares principales que tiene la tasa de preñez de 21 días son la tasa de inseminación y la tasa de concepción. Para explicar un poquitito esos indicadores, vamos a ver, esta es una vaca que está elegible. Si tenemos un rodeo de 100 vacas que están elegibles dentro de un rodeo, y nosotros logramos inseminar en un intervalo de 21 días, o sea, vimos en celo o inseminamos a tiempo fijo la mitad de las vacas de ese rodeo, la tasa de servicio o tasa de inseminación va a ser del 50%, y si tenemos una concepción por inseminación, o sea, una tasa de concepción del 32% sobre esas que inseminamos, el resultado va a ser que logramos preñar 16 vacas de las 100 que teníamos elegibles. Por lo tanto, esa es la tasa de preñez de ese rodeo, 16%. ¿Está bien? Yo sé que muchos ya tienen muy claro de lo que estamos hablando, pero creo que siempre está bien volver a repetirlo porque hay gente que todavía no tiene del todo claro este concepto y me parece clave siempre repasarlo, ¿no? ¿Cómo definimos en Dairycom cuáles son las vacas elegibles? No vamos a entrar en la discusión de cómo lo hace cada software. Por supuesto que cada software tiene una forma diferente de calcular cuáles son esas vacas elegibles. Nos vamos a centrar en cómo define Dairycom cuáles son esas vacas elegibles. Y la realidad es que deben haber superado el periodo de espera voluntario antes del inicio del ciclo, o al menos haber estado presentes 11 de los 21 días del ciclo en condiciones de ser preñadas para que sean incluidas dentro de ese ciclo de 21 días, ¿sí? Se reconoce el resultado de la inseminación. Si se inseminó en el ciclo, se tiene que conocer que la vaca estaba preñada o vacía al comenzar el ciclo para poder determinarla como una vaca elegible. Estuvo por lo menos la mitad del ciclo sin ser asignada como rechazo, ¿sí? O sea, si de los 21 días estuvo al menos 11 en condiciones de ser preñadas, va a ser incluida. Si estuvo menos de 11 días, no va a ser incluida en ese ciclo como elegible. Estuvo al menos la mitad del ciclo sin entrar en un corral de toros. Dairycom
tiene la posibilidad de analizar por separado rodeos con toro y rodeos de inseminación artificial, con lo cual si la vaca entró a un rodeo de toro y no va a ser considerada elegible para inseminación. Nunca estuvo preñado, si estuvo preñada perdió la preñez antes de los 36 días de gestación, esa es otra de las características, y de nuevo se conoce el resultado de si la vaca quedó preñada o vacía cuando terminaba el ciclo para poder incluirla, ¿verdad? ¿Cuáles son las referencias que tenemos, o mejor dicho, las que pues, se publicaron en el año? Sí. ¿Querés que pruebe de compartir mi pantalla y descargué la presentación? Así tal vez se vea mejor y vos me vas diciendo, yo te voy pasando el pasaje. Perfecto. Para que mejore la calidad, tal vez sea algún tema de internet, tal vez eso ayude a que podamos mejorar, nos dicen ahí el técnico. Perfecto, intentamos entonces de esa manera. Total, demoramos un segundo, pero mejoramos un poco la calidad de la visión de todo. Voy a intentar cambiar la conexión, si no, Pablo, que mientras quizá haciendo un cambio de la conexión mejora el resultado. Bueno, probamos con eso si querés primero y te confirmamos entonces. ¿Ahí me estás escuchando bien, Pablo? Escuchando, sí. No vemos la pantalla todavía. Voy a volver a compartir la pantalla, a ver si ahora pueden ver bien la presentación. ¿Sí ves bien ahí la presentación? No, está no, igual. Seba, se sigue viendo medio... Tarda ahí se ve mejor, más claro, pero tarda mucho en cargarse y se va pixelando. Ok, entonces... Por ejemplo, las referencias no se leen ahora. Ok, entonces pasemos, Pablo, a poner vos la presentación y la vas pasando. Cualquier inconveniente, yo tengo la presentación también, así que podemos cambiar. Bien. ¿Ahí se está viendo, vale, mi pantalla o no? Sí, sí, no centrada, pero sí. Bien, ahí está. Ahí está en modo presentación. Pasa para adelante. Perfecto. ¿Se ve mejor? Seba, perdón. Sí. Disculpa, Joaquín habla. Algunos oyentes están pidiendo si podés volver 2 diapositivas atrás. ¿Es posible eso? Sí, claro. Y retomamos Gracias ahí. Dale. Pablo, ¿podés volver más atrás o a partir de esta es la Sí. diapositiva? ¿Eh? Ahí estamos. Ok. Bueno, ahí estamos entonces dando el ejemplo de que si tenemos 100 vacas elegibles para preñarse en un rodeo y inseminamos el 50% de las vacas, la mitad de las vacas, la tasa de inseminación o la tasa de servicio sería del 50%, y si sobre esas vacas que logramos inseminar preñamos el 32% de las vacas, la tasa de preñez es del 16% de las vacas. O sea, preñamos 16 vacas de las 100 vacas que teníamos elegibles. ¿Sí? Adelante. ¿Cuáles son cómo definimos cuáles son las vacas elegibles para Dairycom? Son las que superaron el periodo de espera voluntario antes del inicio del ciclo o estuvieron al menos la mitad del ciclo, 11 de los 21 días, en condiciones de ser preñadas. Se conoce cuál es el resultado al comienzo del ciclo, o sea, el resultado de una inseminación previa, o sea, que está vacía la vaca al inicio del ciclo, que estuvo por lo menos la mitad del ciclo sin ser asignada como descarte, que no va a ser descartada,
que estuvo al menos la mitad del ciclo sin entrar a un corral de toro. Dairycom tiene la posibilidad de diferenciar rodeos que estuvieron con toro y hacer un análisis diferenciado de la tasa de preñez de esos rodeos. Y nunca estuvo preñado. Si estuvo preñada, perdió la gestación antes de los 36 días. ¿Sí? Adelante, Pablo. Bien. Se conoce cuál es el resultado también al final del periodo. Les decía, la referencia que tenemos de la tasa de preñez es del año 2001, cuando se lanzó el concepto de tasa de preñez, donde la mediana estaba en 15%. Este es el resultado de 2.200 rodeos de Minnesota, con 250.000 vacas en ordeñe, información que publicaron Niles, Seiker, Rapnick y Stewart cuando lanzaron el concepto de tasa de preñez. Y esa era la distribución. Había tambos que ya en ese entonces lograban estar por encima del 20 hasta el 30% de tasa de preñez, pero la media estaba alrededor del 15%. ¿Sí? La siguiente. Estos son los resultados del 2009 al 2016 de los ganadores del Dairy Council de reproducción de Estados Unidos. Este es una organización que lo que hace todos los años es armar un montón de eventos para difusión de resultados, investigaciones reproductivas, y hacen un concurso todos los años donde hay distintas categorías, y lo que vemos ahí es cuál es el promedio de todas las categorías de los tambos. Entonces ya lo que vemos es que la mayoría, desde el año 2010 en adelante, el promedio de los tambos que ganan premios están por encima de 30% de tasa de preñez, pero con la característica de que para este cálculo hacen ajustes del periodo de espera voluntario real que tiene cada establecimiento, que es una diferencia con los datos que vamos a ver ahora, ¿no? Ellos en este ejemplo calculan el ajuste. Sí, pasa a la siguiente, Pablo. Estos son el resultado de tasa de preñez de todos los finalistas del año 2017, y como vemos todos están por encima del 30%, en el rango entre 30 y 48% el que mayor tasa de preñez tiene. El premio no es solo por tasa de preñez, la tasa de preñez es uno de los indicadores que evalúa el comité, pero es importante ver que cuando se ajusta el periodo de espera voluntario, es muy común ya ver en Estados Unidos los resultados que están por encima del 30% de tasa de preñez. La siguiente. Te permití utilizar mi pantalla, Seba, pero voy a ver si podés pasar vos. Ok, perfecto. No tengo el... Hacele clic, a ver. No, ahí no me estaría dejando. Ahí sí, ahí sí. Tengo un poquito de retraso, pero ahí voy. Perfecto, gracias. Bien. Muy bien. De la estrategia de manejo reproductivo de esos tambos que fueron finalistas y que obtuvieron premios, o sea, fueron ganadores, lo que podemos ver es que en todas las categorías, todos los tambos, la estrategia que tenían era de detección de celo más inseminación a tiempo fijo. Ninguno de estos tambos inseminaba 100% a tiempo fijo sus vacas, y ninguno inseminaba 100% sus vacas a celo detectado, sino que todos combinaban detección de celo con inseminación a tiempo fijo, ¿sí? Los resultados que nosotros podemos ver de la evolución de los resultados reproductivos de la base que tenemos nosotros de Argentina, vemos cómo fue evolucionando desde el año 2012 Perdón, al 2019. ¿Me escuchás? Sí. Hay una consulta sobre cuál era el periodo de espera voluntario de los tambos que participaban del concurso que estabas explicando recién.
Gracias por la pregunta, hay diferentes valores. No era ajustado el periodo de espera voluntario. Había tambos que iniciaban a los 80 días en leche y había tambos que iniciaban a los 60 días en leche. Pero ese era el rango de días en leche de los tambos que habían sido ganadores, ¿sí? En los indicadores que nosotros estamos analizando, lo que estamos haciendo es corregir el periodo de espera voluntario para todos los tambos y comparar a todos los tambos con un periodo de espera voluntaria de 50 días. Es decir, no corregimos el periodo de espera real que tiene cada establecimiento, sino que evaluamos a todos comenzando la evaluación a partir de los 50 días, ¿sí? En el 2019, los 212 tambos tuvieron 17% de tasa de preñez, 52% de tasa de inseminación y 32% de tasa de concepción, ¿sí? Como vemos, hay un leve incremento, la tasa de preñez estaba fija desde el año 2014 al año 2018, y ahora subió un punto, y después vamos a ver alguna característica. Se han agregado muchos tambos nuevos, inclusive hemos agregado algunos tambos que son usuarios de toro, y por eso vamos a ver después que eso nos está retrasando un poco la eficiencia del promedio. Si corremos la tasa de preñez para todos los tambos de la base de datos, vemos que el promedio ponderado para todas las vacas que están dentro de la base de datos es de 17%, y la tasa de inseminación es del 52%, ¿sí? Como vemos, la distribución a lo largo del año, se me pasan la diapositiva un poco lento, pero ahí está, volví a esta, vemos que desde el mes de mayo al mes de septiembre, las tasas promedio ponderado de todas las vacas está alrededor del 21%, ¿sí? El verano tenemos valores promedio de alrededor del 12-13%, y al final del año, después pasada la primavera, entrando al verano nuevamente, la tasa vuelve a caer a valores de 17%. Cuando vemos la distribución de todos los tambos dentro de la base de datos, hice la diferenciación en tres grupos, que son los tambos que tienen manejo reproductivo mayoritariamente con toro, que son los que están en color naranja clarito, no sé cómo definir ese color en verdad. Los tambos que están en verde son todos tambos de inseminación artificial, pero no están dentro del grupo de los clientes Advantage de Alta Genetics, y los tambos en azules son los tambos que están dentro del grupo de los clientes Advantage. Si vemos el resultado promedio de todos esos tambos, vemos que los rodeos con toro, que son 46 y tenemos 9.600 vacas en ese grupo, tienen un promedio de tasa de preñez de 14%, y la tasa de inseminación no tiene valor porque en realidad se encuentran las vacas preñadas en la mayoría de las veces. Hay una pequeña diferencia porque hay algo de inseminación dentro de esos rodeos, pero la mayoría de las preñeces se logran por toro. El resto de los clientes usuarios de Dairycom, que son 122, tienen 59.000 vacas en esos 122 tambos, con una tasa de preñez promedio del 16%, 46% de tasa de inseminación y 32% de concepción. Y los 44 clientes Advantage son rodeos grandes, tienen 62.000, casi 63.000 vacas, con un promedio de 20% de tasa de preñez, 61% de tasa de inseminación y 33% de tasa de concepción, ¿sí? ¿Cuáles son las características que tienen que tener los clientes para entrar dentro de este grupo? En primer lugar, estar asociados con Alta en el sentido de que
son usuarios de todos los productos de Alta Genetics, pero principalmente genética, y reciben un servicio diferencial por parte de la compañía en todo lo que tiene que ver con consultoría y monitoreo de la eficiencia reproductiva, ¿sí? Reproductiva, entre otras áreas, ¿no? También atención de partos, crianza y demás, ¿no? Todos esos tambos son usuarios propios de Dairycom, o sea, tienen Dairycom corriendo en el rodeo, en el establecimiento. Tienen un manejo reproductivo sistematizado, es decir, que inseminan las vacas con combinación de inseminación a tiempo fijo y detección de celo, en todos los casos. Tienen una rutina de sincronización semanal de vacas para todas las tareas reproductivas, tienen definido días en la semana donde se realizan inyecciones a las vacas, tienen definido el objetivo y se monitorea permanentemente de lograr más del 90% de las vacas inseminadas en los primeros días en los primeros 21 días de servicio, o sea, de superado el periodo de espera voluntario. El objetivo es tener más del 90% de las vacas, y eso realmente se cumple en todos los casos. Y diagnostican tempranamente a todas las vacas que son inseminadas, tienen el 100% de la vaca diagnosticada, o más del 90% de la vaca diagnosticada a los 50 días desde la inseminación, ¿sí? Si sacamos a los rodeos esos con toro del análisis, lo que vemos es que la tasa de preñez ponderada sube, o sea, esas 9.600 vacas bajan un punto la tasa de preñez promedio ponderada, y si vemos el indicador es 18% para los tambos, sin incluir los rodeos esos que preñan a sus vacas utilizando toros, ¿sí? Si sacamos esos rodeos, nos quedamos en 2019 con 166 tambos, ahí quedó un error, digamos, no son 131.000 vacas, está mal el dato ahí, me quedó mal sin corregir, con un promedio de 18% de tasa de preñez, 54% de tasa de inseminación y 32% de tasa de concepción, ¿sí? ¿Cuáles son las diferencias en las tasas de preñez entre vacas de primer lactancia y las vacas adultas? Como podemos ver, las de primer lactancia tienen 4 puntos más de tasa de preñez, 20% fue el promedio de tasa de preñez ponderada de todos los tambos en las vacas de primer lactancia, y 52% la tasa de inseminación, 16% la tasa de preñez de las vacas adultas, ¿sí?, con 51% de tasa de inseminación. Cuando hablo de vaca adulta, obviamente son las vacas de más de una lactancia, 2 o más lactancias, ¿verdad? Si vemos la distribución de la tasa de preñez en cada uno de los grupos, vemos que hay rodeos que tienen tasa de preñez en primer lactancia desde 5% hasta 33%, o sea, con una gran dispersión en los resultados, y algo similar en vacas adultas, aunque claramente se ve una clara tendencia de tambos que se destacan por encima de 20% en la tasa de preñez de vacas de primer lactancia, y son muy pocos los que logran esos resultados en vacas adultas, ¿sí? Yendo a la concepción, a la tasa de concepción, sobre 333.500 vacas, servicios, evaluados en 2019, el resultado de tasa de concepción es de 32% como promedio en el año. Tenemos los mejores meses de concepción, están a partir de mayo, junio, julio, empiezan a decaer a valores de 36% para llegar a diciembre con 30% de tasa de concepción, y los meses más complicados de todo el 2019 claramente son enero, febrero, con concepciones alrededor de 21%, ¿sí?, y 28% para marzo, ¿sí? ¿Se escucha bien, Pablo? ¿Vamos bien? Perfecto, venimos bien, Seba. Me está confirmando que sí.
Perfecto, gracias. Si miramos el total de inseminaciones en vacas adultas, son 212.000 inseminaciones realizadas en el año 2019, con 30% de tasa de concepción promedio, y en vacas de primer lactancia tenemos 120.000 inseminaciones con 36% de tasa de concepción promedio ponderado en vacas de primer lactancia, ¿sí? Cuando miramos el efecto de los distintos meses sobre esas tasas de concepción promedio, vemos claramente cómo el verano afecta tanto a las vacas de primer lactancia como a las vacas adultas, aunque con valores llamativamente más bajos durante todo el año, en todos los meses. Pero la curva es exactamente igual, prácticamente igual, entre las primíparas y las vacas adultas. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es la distribución de todos los tambos en el promedio de tasa de concepción? Como vemos, hay tambos que tienen 14% de tasa de concepción y tambos que tienen 49% de tasa de concepción promedio, pero si miramos el 25% superior de los tambos, estamos hablando de que son alrededor de 40 tambos que tienen 42% de tasa de concepción promedio, ¿sí? Cuando abrimos ese dato entre vacas de primer lactancia y vacas adultas, vemos que la concepción del 25% superior para primer lactancia fue del 48% y el 25% superior de las vacas adultas tuvieron un promedio de 41% de tasa de concepción, ¿sí? El otro dato que tiene un gran impacto sobre la tasa de preñez es cuál es la concepción de las primeras inseminaciones, de los primeros servicios, ¿sí? Y como vemos, tenemos tambos desde 12% de tasa de concepción a primer servicio hasta tambos de 59%, con 46% de tasa de concepción a primer servicio para el 25% superior de los tambos. Si ese mismo dato lo vemos abierto por primer lactancia y vacas adultas, vamos a ver que tenemos también valores muy extremos en la distribución, pero el 25% superior de los tambos para ese indicador en primer lactancia tiene un promedio de 53% y el 25% superior de tambos con concepción en vaca adulta para primer servicio es de 43% de tasa de concepción, ¿sí? Una cuestión importante es que, digamos, para esto está tomado el dato individual de cada tambo, ¿sí? No es que el mismo tambo, estamos hablando del mismo de tambo, sino del indicador en particular, ¿sí? Cada indicador de manera independiente. Veo que hay muchas preguntas, pero no las estoy pudiendo responder. No sé si me van parando, si hay algo. Yo creo que hay preguntas, pero creo que la vamos a tener que dejar para el final, porque si no vamos a demorarnos mucho, ¿no? Bien. ¿no? Te la guardo entonces para el final. Tenemos muchos datos para presentar y venimos muy mal con el tiempo entre la conexión y todo, así que preferentemente vamos a dejar, si hay tiempo, para preguntas al final, y si no, la vamos a responder después de manera particular a cada uno, ¿sí? Bien, perfecto. ¿Por qué la reproducción es tan importante? Voy a pasar muy rápido, pero todos tenemos claro esto, ¿no? Que cuál es la producción de leche en relación a los costos de alimentación o a la cantidad de kilos de comida que consumen las vacas. El retorno líquido de cada kilo de comida a leche en el pico de lactancia puede llegar a 3:1 en vacas de alta producción, y en vacas de baja producción, o que están en vacas de alta producción, pero que están avanzados en días en leche, tienen un retorno líquido de 2:1, con lo cual
la reproducción lo que hace es regular qué porcentaje del tiempo las vacas van a estar en cada una de esas fases, ¿no? Entonces, si llevamos a un rodeo de 160 días en leche a 100 días en leche, esa reducción de 63 días va a hacer que de días abiertos, de intervalo entre el parto y la concepción, vamos a generar un aumento adicional de 1,5 kilos de leche en cada uno de los días que esa vaca esté en producción, con lo cual vamos a tener casi 500 kilos más de leche en la lactancia por el efecto de esa reducción en los días en leche. Entonces, el impacto económico que tiene es muy grande. Víctor Cabrera nos dio una herramienta que es el programa ReProMoney, donde nos permitía determinar cuál era el incremento en dólares por vaca por año de incrementar la tasa de preñez. Como vemos un ejemplo, si un tambo de 13% de tasa de preñez pasa a 17% de tasa de preñez, el retorno que vamos a tener por esa mejora en la eficiencia reproductiva es de $97 por vaca por año, ¿sí? Lo mismo que pasar de 18% de tasa de preñez a 24% de tasa de preñez nos va a generar un ingreso adicional de $100 por vaca y por año, ¿no? El impacto económico de la mejora de la tasa de preñez es realmente sustancial y genera muchos dólares de impacto económico, ¿no? Entonces, claramente es algo muy importante para mejorar la eficiencia de los tambos, mejorar esa eficiencia reproductiva. ¿Cuál es la relación en la base de datos entre la producción de leche como promedio año por controles lecheros y la tasa de preñez? Como podemos ver, el cuadrante superior izquierdo, derecho, son los tambos que tienen mayor cantidad de litros por vaca y mejor eficiencia reproductiva en tasa de preñez, ¿sí? A medida que aumenta la tasa de preñez, claramente la tendencia es a que aumenta la producción de leche, aunque por supuesto es distinto dependiendo del sistema de producción, ¿no? Tambos que pastorean tienen muy buena eficiencia reproductiva y por ahí no tanta producción de leche individual. Sin embargo, cuando miramos tambos que están con encierre, con galpón, la mayoría están con alta producción de leche y también con buena eficiencia reproductiva, ¿no? Cuando analizamos la eficiencia reproductiva teniendo en cuenta el sistema de producción, vemos que hay una diferencia en los tambos que están bajo sistema intensivo con infraestructura, además de mayor producción de leche, expresan una tasa de preñez que está en promedio alrededor del 20%, un 60% de tasa de inseminación y 32-33% de tasa de concepción. Los tambos con encierre en corrales abiertos tienen un promedio de producción de 29,8, con casi 18% de tasa de preñez, 57 de tasa de inseminación y 31 de tasa de concepción. Y los tambos que pastorean están con un promedio de 16% de tasa de preñez, 46% de tasa de inseminación y 32,5. O sea, esos son los resultados de producción y reproducción en los distintos sistemas de producción de este grupo de clientes, ¿sí? Si analizamos las curvas de lactancia, teniendo en cuenta los distintos sistemas, agrupé todas las curvas de lactancia de las vacas que están en sistema de infraestructura de galpones, y lo que vemos es que el pico de las vacas de 3 o más lactancias está en 46 litros, el pico de las vacas de segunda lactancia en 44 litros, y las vacas de primer lactancia hacen pico a 36 litros con un mes desfasado en relación a las vacas, ¿no? Al tercer control lechero es donde están entre el tercero y cuarto, pero con una persistencia de lactancia claramente superior
a lo que son las vacas, ¿no? Estamos hablando de datos de alrededor de 10.000 vacas de primer lactancia en este grupo de tambos, 7.000 vacas que comienzan la lactancia de vacas de segunda lactancia y unas 6.000, casi 7.000 también vacas adultas de 3 o más lactancias, ¿sí? La curva verde agrupa a las vacas de 3 o más lactancias, ¿no? Una aclaración que quería hacer acá es que estas curvas corresponden a las vacas que parieron en el periodo del 1 de julio del 2018 al 30 de junio del 2019. Lo hice en ese periodo para tener la lactancia cerrada de prácticamente todas las vacas, ¿sí? Si analizamos la curva de lactancia de los clientes que están en encierres pero con cielo abierto, vemos que el pico de las de tercera y segunda lactancia es casi muy similar, y están entre 37 y 38 litros. No hay diferencia entre vaca adulta de 3 o más lactancias y vaca de segunda lactancia, y las vacas de primera lactancia tienen 30 litros de pico, ¿no? La cantidad de animales que tenemos acá es similar a la que teníamos, si bien son muchos más tambos, tenemos cantidades similares, 10.000 vacas de primer lactancia, 8.700 de segunda lactancia y alrededor de 10.600 de 3 o más lactancias, ¿sí? Y si hacemos el mismo reporte, pero de las vacas de rodeos que pastorean, vemos que el pico de lactancia en vacas adultas de más de 2 lactancias está alrededor del 33 litros, y las vaquillonas hacen pico a 27 litros. En todos el comportamiento es muy similar. Las vacas de primer lactancia tienen mucho mayor persistencia que las vacas adultas, ¿no? En este grupo de tambos, son muchísimos más tambos, se acuerdan que había más de 160 tambos en este grupo, son 20.000 vacas de primer lactancia, 15.000 de segunda y unas 20.000 también de 3 o más lactancias, ¿sí? La otra información que quería compartirles de estos datos está relacionada con los descartes. El promedio de descarte de este grupo de tambos está en 29,5% de bajas. El porcentaje de bajas está calculado como la sumatoria de todas las vacas vendidas y muertas en el año 2019, dividido el promedio de vacas totales que tuvieron esos establecimientos en el año 2019, ¿sí? El porcentaje de muertas está expresado también como el porcentaje de vacas, la cantidad de muertas que hubo en el año 2019 sobre dividido el promedio total de vacas de ese periodo, y en las ventas es la cantidad de ventas en 2019 de vacas adultas dividido de vaca de primer lactancia en adelante, ¿no? Dividido el total de vacas que hubo. Como vemos ahí, no hay mayores diferencias entre el tamaño de tambo y en los porcentajes de mortandad. Están todas entre el 8.6 y el 9.9% de muertes, con un promedio de 9,5%, donde se ve una tendencia esa que los tambos, a medida que van siendo más grandes, tienen mayores porcentajes de vacas vendidas, lo que conduce a una mayor tasa de descartes totales, ¿no? Tambos más chicos, en promedio, los 46 tambos de menos de 200 vacas descartan el 25,2% de las vacas. A medida que los tambos van siendo más grandes, los tambos de más de 1.000 vacas tienen 35,3% de descartes en el año, dado por una mayor porcentaje de vacas vendidas en ese periodo, ¿no? Si diferenciamos a esos datos, en lugar de por la cantidad de vacas, por el sistema de producción, vamos a ver que es el mismo indicador, pero analizado por el sistema. Las vacas que están bajo galpones tienen un porcentaje de descartes totales del 37,8% en promedio, esos 17 tambos, con 9,3% de muertes y 28,6% de ventas. Los tambos con encierre, 33% de bajas, con
9,2% de muerte y 24% de ventas. Y los tambos más chicos, los de toro y los que pastorean, tienen un poco menor porcentaje de descartes, pero no porque se le mueran menos vacas, sino porque venden menos vacas que los otros dos grupos de tambos, ¿sí? Otro indicador de descartes que monitoreamos siempre en la base de datos es el porcentaje de bajas, ventas y muertes, pero en los primeros 60 días en leche, ¿sí? Como un indicador de eficiencia de la transición. Y en este caso, la cuenta que hacemos, en lugar de dividir por el promedio de vacas totales del periodo, la división la hacemos bajas en los primeros 60 días dividido los partos en este periodo. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Sí, se escucha bien. Perfecto. Entonces, ambos más grandes, hay una tendencia a que tienen mayor porcentaje de bajas en los primeros 60 días, alcanzando el 8% en promedio. Ese 8% está compuesto por 4,6% de ventas y 3,4% de muertas sobre las paridas en los primeros 60 días. ¿Sí? El promedio de todos los tambos es 5,8% de vacas que se pierden dentro de los primeros 60 días. Eso significa que no le pudimos sacar leche y por lo tanto no pudimos sacar leche a todas esa casi 6% de las vacas. ¿Sí? Si dividimos ese mismo dato en categorías de vacas por tamaño de tambos, vemos que también hay una tendencia a mayor porcentaje de descarte en los tambos más grandes, porque lógicamente son los que están, son más grandes los tambos con encierres, que son los que tienen mayor porcentaje de vacas. ¿Sí? Bien. Voy a pasar de largo. ¿Qué pasó con el crecimiento? La realidad de todos estos tambos es que tenemos la misma cantidad de tambos que decrecieron que tambos que crecieron en cantidad de vacas. Tenemos todos los que están en encierre tuvieron un decrecimiento muy poquitito, menor del 1%, pero tuvieron el crecimiento o decrecimiento, lo calculamos poniendo todos los partos de vaquillonas que hubo durante el 2019, menos el total de vacas que se descartaron, sumando las ventas y las muertes, y esa diferencia dividido el promedio de vacas totales del periodo, ¿no? Entonces, el resultado fue que tuvimos 3.100 vacas más, la diferencia da 3.100 vacas más, pero en los distintos sistemas, los tambos con encierre a cielo abierto decrecieron en promedio, los tambos con galpón se mantuvieron en la cantidad de vacas, los que pastorean tuvieron un crecimiento casi del 1,5%, y los rodeos de toros tuvieron un decrecimiento de medio 0,5%. ¿Sí? Voy a pasar rápido el tema de aborto, ya estamos excedidos en el horario, pero que vamos a pasar esto y después vamos a volver sobre las preguntas que veo que está habiendo muchas sobre los distintos temas. Pero cuando hablamos de aborto, las referencias que tenemos reportadas en la bibliografía sobre tasas de aborto es que en este grupo de tambos, de experimentos, perdón, que les muestro, tenemos todas referencias desde los 30, 27, 28, 30 días post-inseminación. Solo en el primer caso, el reporte de las pérdidas es hasta el parto, ¿sí? Y en ese caso, sobre 238 vacas diagnosticadas, tuvieron 22% de pérdida de preñez. Los demás estudios
en un periodo más corto, se evaluaban pérdidas embrionarias hasta el día, en promedio, 50 o 60, ¿no? Y la realidad es que hay variaciones entre las distintas publicaciones que muestran resultados alrededor, en promedio, del 15% de pérdidas en los primeros 2 meses, podríamos decir, de gestación, ¿no? Otros trabajos, como estos que hablan de pérdidas en relación a si las vacas estaban ciclando o estaban anovulatorias, tenemos resultados que hablan en promedio para las vacas que estaban ciclando del 12% y vacas que estaban anovulatorias del 18%, con una media de nuevo de alrededor del 15%, pero en todos esos casos está claro que el periodo que están evaluando es entre el primero y el segundo mes de gestación, ¿sí? El análisis que nosotros hacemos de manera descriptiva sobre la realidad de todos estos tambos de la base de datos es considerando desde que tenemos el diagnóstico de gestación, que parte desde alrededor de los 28, 30 días, hacia el parto, ¿sí? No tenemos la pérdida diferenciada por cuál es el periodo. Si analizamos en este trabajo adaptado del trabajo de Santos del 2004, vemos que a partir del día 20, o sea, si vemos cuál es la cantidad de vacas que tienen o sea, que ovulan, se fertiliza alrededor del 76% de esos ovocitos, pero se pierde el 34% en los primeros 6 días, ¿sí? Entonces solamente la mitad de las ovulaciones generan un embrión viable al día 6, y entre el día 6 y el día 28 tenemos alrededor del 20% de pérdidas, ¿sí? Y a partir del día 28 se va disminuyendo sustancialmente la cantidad de pérdidas, pero tenemos en este trabajo se reporta alrededor de 13% de pérdida entre el día 28 y el día 42, un 9% más de pérdida entre el día 42 y el día 90, un 6% más entre el día 90 y el 180, y de 180 a término otro 7%. Si sumamos, esta referencia nos da un 35% de pérdidas del día 28 en adelante, ¿no? Y lo que muestra es que del 100% de ovulaciones terminamos con una aparición de alrededor del 28% de esos ovocitos que ovulan, ¿no? Otro trabajo realizado más recientemente, en el año 2018, por Ribeiro, muestra que del 100% de ovulaciones tenemos un 82% de fertilización, o sea que tenemos un 17% de fallas en la fertilización de esos ovocitos, un 19% de fallas de la fertilización al día 6, otro 39% de fallas entre el día 6 y el día 28, y un 19% más de fallas entre el día 28 y el parto, que es el periodo donde nosotros estamos considerando las pérdidas, ¿no? Entre el día 28, 30 aproximadamente al parto es el dato que yo les voy a mostrar ahora de estos rodeos, ¿no? La realidad de los rodeos de esta base de datos es que, no sé si está pasando la diapositiva, no me la está pasando ahora. Pablo, ¿me pasás no sé qué diapositiva está, porque acá no me está mostrando en este momento ninguna diapositiva? Ahí se va. ¿Puede ver cuál es el porcentaje de abortos desde julio de 2018 a julio de 2019? No me está actualizando la pantalla. ¿Qué diapositiva tenés? La de... ¿Ya distribución de abortos por categoría.
Ok, perfecto. Bueno, las categorías, las 3 categorías en las cuales dividimos a los tambos de esta base de datos son, en primer lugar, la categoría 1, que son las vacas. Volvé, no sé si la pasé yo o qué, pero volvé a la diapositiva anterior. Bueno, ahí está con el resumen general, pero para describir la categoría de aborto número 1, son todas las vacas que tienen, todos los tambos, perdón, que diagnostican a sus vacas antes de los 50 días desde la inseminación, ¿sí? Tienen más del 90% de los diagnósticos hechos a los 50 días de gestación. Tenemos 73 tambos en ese grupo, con 81.000 vacas y una concepción promedio de 32.2%, y ese grupo de tambos tiene 23,8% de abortos, ¿sí? El grupo 2, o la categoría 2 de aborto, son las que tienen más del 90% de los diagnósticos hechos recién a los 100 días de la inseminación, es decir, que tienen muchas vacas diagnosticadas entre el día 50, después del día 50, entre el día 50 y el día 100. La mayoría de los tambos de esta base de datos están en ese grupo, son 87 tambos de los 166. En este análisis obviamente no incluía los tambos que preñan por toro, porque no tenemos referencia muchas veces de cuándo se hizo, de cuántas vacas perdieron la preñez sin que hayamos hecho el diagnóstico, ¿no? Entonces excluía esos tambos de esta base, y lo que vemos es que a medida que se retrasa el diagnóstico, disminuye el porcentaje de pérdidas, pero está muy relacionado a la gráfica que les mostraba anteriormente, que depende de los días al diagnóstico y la cantidad de vacas que encontramos preñadas, más que a que haya una diferencia en el porcentaje de aborto en los distintos grupos, ¿sí? Si vemos la distribución de esos tambos, de la categoría 1, vamos a ver que si bien la media es 23,8, tenemos tambos que diagnostican temprano y tienen solo 14-15% de pérdidas, y tambos que llegan a 40% de pérdidas, ¿sí? Y en el grupo 2, la media, que está en 18%, sí, alrededor del 18%, tenemos tambos que solo tienen 3-6% de pérdida, y tambos que tienen también 30% de pérdidas en ese grupo, ¿sí? Para concluir un poco, tengamos cuidado cuando comparamos indicadores que tienen todos los problemas que ya hablamos: variación, momento, retraso y parcialidad. La tasa de preñez del 2019, considerando solo los rodeos de inseminación, excluyendo los rodeos de toro, fue 2% superior a la media de los años anteriores, de los últimos 4 años que venimos haciendo esta comparativa. El manejo reproductivo sistematizado, claramente, como vimos en los rodeos Advantage, genera un impacto muy significativo y es clave para la eficiencia reproductiva de los rodeos. Y como última conclusión, las tasas de aborto, si bien son elevadas y nos sorprenden, cada vez que muestro esos valores de aborto, hay mucha gente que le parece una exageración o muy distinta a lo que están acostumbrados a ver, pero creo yo que los indicadores que estamos comparando no son los mismos, y cuando comparamos de la misma manera vemos que no están muy lejos de las realidades descritas en los trabajos de investigación que les presenté recién, ¿sí? Así que bueno, un poco con eso no quiero dejar de agradecer a un montón de gente, y no me quiero olvidar de nada, pero principalmente al equipo de OAS, que fueron claves para el armado de todos estos datos, Valeria González, Pablito Viga, el Pato Armando, todos claves en el armado de todos estos datos. Por supuesto que a todos los veterinarios que hicieron los aportes de sus clientes que mandaron los datos, a los clientes obviamente que mandaron, a los productores que mandaron las bases para hacer todos estos datos, y al equipo de Ciale Alta,
que sin duda han hecho un gran aporte en la colección de datos y siempre están apoyando todo este tipo de situación, de trabajo, ¿no? Así que bueno, les agradezco a todos, les pido mil disculpas por todos los problemas que hemos tenido con la conectividad. Es un horario complicado, hay mucha gente conectada al mismo tiempo y voy a quedar abierto, no sé si tenemos mucho tiempo ahora para preguntas, pero me comprometo a responderlas a todas en cuanto podamos, en cuanto pueda, por mail o como vayamos pudiendo. Muchas gracias a todos. Seba, tengo algunas preguntas, contestamos las que podamos, y si no, como dijo Seba, luego se contestarán. Dentro del análisis de la tasa de preñez y la tasa de concepción de vacas adultas, ¿están incluidas inseminaciones con semen sexado? Sí, están diferenciadas en el análisis, pero tenemos muchos tambos que realizan el primer servicio, el primer servicio con semen sexado, pero no está diferenciado en el análisis. ¿Hay o conoces algún diagnóstico o por qué sería la baja concepción general y el primer servicio que mostraron los datos? Hay muchísimas causas que afectan la tasa de concepción y no hay un patrón que yo pueda observar en los datos claramente. Hay rodeos que tienen muchos problemas de concepción y no creo que haya una sola explicación, sin duda que se debe a muchas situaciones diferentes, ¿no? Y con el tema de los abortos, ¿tenés algún análisis hecho de rodeos vacunados contra rodeos no vacunados? Yo lo que les puedo asegurar es que la mayoría de los tambos que diagnostican temprano aplican vacunas, ¿sí? Y no hay una diferenciación entre tambos vacunados y no vacunados, pero le diría que la mayoría de los tambos que diagnostican temprano tienen un plan de vacunación agresivo para todo lo que son enfermedades virales y bacterianas y todas las reproductivas, ¿no? Así que no creo que esté afectado por el plan de vacunación, no veo diferencias en ese sentido. ¿Alguna apreciación sobre a qué se le atribuye tantas pérdidas de vacas, o tanto descarte en vacas que están en encierre? Perdón, Vale, no me salió el audio. Si tenés alguna apreciación de por qué es alto, digamos, la tasa de descarte en animales en encierre. En general, son vacas que están mucho más exigidas, tienen, como vieron, producen mucha más leche, arrancan mucho más alto en los primeros controles lecheros en comparación con los otros rodeos. La realidad es que hay mucha mayor exigencia en esas vacas, y si eso no está acompañado de un muy buen manejo en la transición, cuesta más vacas, pero creo que tiene más que ver con el manejo que con el sistema. Tenemos muchos rodeos muy intensivos que sacan mucha leche y que tienen porcentaje de bajas mucho más bajos. Ahora, cuando vemos la realidad promedio, esa es la que les muestro, es la realidad. Pero claramente que una cosa no es sinónimo de la otra, hay una dispersión muy grande en esos resultados, ¿no? ¿Y hiciste algún tipo de análisis de descartes por grupo de lactancia? No lo abrí, pero tengo los datos para abrirlo, así que es un dato que seguramente vamos a procesar para algún siguiente reporte, porque es interesante, ya lo tengo pendiente de hacer desde reportes anteriores también. ¿Y algún comentario y como pregunta final sobre los sistemas de detección de celo, pinturas, collares, en cuanto a los datos que evaluaste? Sí, no están diferenciados en el análisis cuáles son los métodos. Le decía que la mayoría de los tambos combinan, por lo menos los que mejor eficiencia reproductiva tienen, combinan determinación a tiempo fijo con detección de celo, pero no tenemos la diferenciación, dada que, digamos, la información sale principalmente
de DailyCom, ¿no? Entonces no tenemos diferenciado ahí cuál es el método de detección de celo. Una aclaración antes de dejarte despedir. Son 212 tambos que cuentan con el sistema DailyCom, pero no son todos los tambos que están bajo el sistema DailyCom, ¿sí? Son aquellos tambos que nos cedieron los datos para poder incluirlos en esta base, pero no son únicamente 212 tambos que están con sistema DailyCom hoy en día en Argentina. Seba, te dejo para que te despidas. Claramente, muchas gracias por esa aclaración, Vale. Hay muchísimos más usuarios de DailyCom que no pudieron llegar a enviar su información y ojalá se sigan sumando para las próximas presentaciones, porque creo yo que es algo que sirve para todos. Esta información va a estar disponible para los que la soliciten. Así que bueno, muchísimas gracias de nuevo a todos. Les vuelvo a pedir disculpas por la conectividad que no fue la que me hubiera gustado, pero bueno, espero sus comentarios de manera privada. Ya veo que están dando muchos saludos, así que muchas gracias a todos. Saludos. ¿Querés recordar, Seba, de la charla de Leo el martes? Sí, buenísimo, qué bueno que lo recordás. Pablo, si querés contarnos un poquitito de esa charla, cuál va a ser la temática, creo que está bueno para que todos sepan. Bien, tuvimos este martes la introducción sobre el ABC del calostro de Leonardo Mian, el gerente de la parte de calostro 100 de Ciale Alta, y bueno, va a continuar con más especificaciones del producto y toda la parte técnica, de nuevo el martes que viene, a la misma hora, a las 6 de la tarde, así que bueno, vamos a estar ahí todos continuando y viendo algo también de datos de la base en cuanto a guachera, seguramente para seguir analizando y recría. Así que todos invitados a través de esta misma vía. Buenísimo, gracias Pablito. Saludos a todos, gracias de nuevo.